Hola a todos. Esta vez me gustaría hablar de una idea bastante interesante, que es a la que el economista Thomas D. Lorenzo denomina la idea de la ignorancia racional. Y es un tema interesante porque justamente ahorita que estamos aquí en México a menos de un año de las elecciones de 2024, ahorita con justamente las noticias que han surgido, que han tomado relevancia con respecto a la definición de los candidatos de cada partido, etcétera, pues nos recuerdan justamente que tan cerca estamos del nuevo ciclo electoral. Y esta idea de la ignorancia racional es una idea que tiene mucho que ver con cómo es que la gente toma decisiones al momento de informarse para después votar, ¿no? Y justamente en esta idea yace la respuesta de por qué las democracias tienen muchos problemas, ¿no? Porque esta idea de que las reglas impuestas a través de la elección de representantes que son elegidos por el voto popular, produce a veces resultados pues muy negativos, ¿no? Y lo podemos ver en incontables casos, ¿no? Décadas de desarrollo económico perdidas, atrocidades en contra de los derechos humanos, por ejemplo, todo porque las masas decidieron votar por un candidato que terminó siendo un monstruo, ¿no? O en el mejor de los casos, meramente incompetente. Pero todo eso tiene que ver con esta idea de la ignorancia racional. ¿Qué es la ignorancia racional? Pues bueno, es este ejercicio deliberado de permanecer en un estado de ignorancia, desinformación o malinformación, puesto que el costo de adquirir información o la información correcta supera el beneficio que uno percibe de obtener esa información, ¿no? Por ejemplo, eso pues es como en términos económicos lo que podría definirse como ignorancia racional. ¿Por qué racional? Pues porque al final del día todos tenemos que tomar decisiones. El tiempo y los recursos que tenemos para adquirir nueva información son escasos. Nuestro cerebro no es infinitamente maleable, no tenemos un reservorio infinito de memoria, no tenemos tampoco todo el tiempo ni los recursos cognitivos, es decir, la capacidad, coeficiente intelectual, de entender pues toda la información que existe con respecto a todo, ¿no? Y la información es algo realmente infinito, ¿no? Por lo tanto, es racional seleccionar qué información vamos a adquirir y desechar, adquirir mucha información en el proceso, ¿no? Y el factor determinante de qué tipo de información es la que decidimos considerar, bueno, adquirir, el costo de adquirir esta información es igual o menor al beneficio de la adquisición de la información, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo pues muy casual podría ser a la gente que nunca ha visto ni leído esta serie inspirada en los libros de Game of Thrones, ¿no? Por ejemplo, en esos casos la gente ejerce ignorancia racional, puesto que considera, la gente que no tiene ningún interés en leer esos libros o ver esa serie, ejerce ignorancia racional, puesto que considera que el aprender sobre eso, por ejemplo, el empaparse de esta serie de ficción, de estos escritos de ficción, le va a producir menos beneficios que el costo de, pues, adquirir esta información, ¿no? O sea, te avientas un libro de Game of Thrones, le inviertes una semana leyendo, pero consideras que este ejercicio no te va a producir la satisfacción que tú quieres, ¿no? Estás mejor tú leyendo tal vez El Señor de los Anillos, ¿no? O algún otro libro, o viendo alguna otra serie. En términos un poquito más formales, por ejemplo, ya adentrándonos en este campo de cómo es que esto juega un papel en el tema de la democracia, en el tema del ejercicio democrático, la ignorancia racional se presenta cuando el electorado decide que no es prudente, que no es benéfico adquirir información, toda la información que sería necesaria para llevar a cabo una decisión informada al momento de votar, puesto que la capacidad individual, la capacidad de cada persona de definir una elección es nula. La probabilidad de que tu voto sea el voto decisivo es infinitesimal. O sea, es algo que ni siquiera vale la pena considerar por lo mismo de lo poco probable que es eso, ¿no? Es tan poco probable que haya un empate tan cerrado en donde 15 millones de votantes votaron por partido A y 15 millones de votantes exactamente votaron por partido B y un voto va a definir la elección. Es improbable, ¿no? Y dada esa improbabilidad, a pesar de que nuestro cerebro no calcula, no hace todo este ejercicio de probabilidad condicional y todo esto, pues sí tiene una buena intuición de lo poco probable que es esto y por lo tanto considera que
el costo de empaparse. Imagínate todos los libros que habría que leer para poder realmente considerarse un votante informado, ¿no? Leer sobre historia, sobre ciencia política, sobre economía, o sea, meramente para alcanzar un nivel de competencia, llamémosle adecuado, implica invertir mucho tiempo, tiempo y energía y recursos cognitivos que a veces no se tienen. Porque es importante recordar que pues cada minuto que tú le dedicas al aprendizaje es un minuto que ya no le puedes dedicar a otra cosa, ¿no? O sea, sumar el tema del costo de oportunidad. Mucha gente simplemente considera que tiene cosas más importantes que hacer, criar a su familia, proveer para su familia, trabajar, etcétera, ¿no? Sus hobbies, las actividades que les producen placer, etcétera. Entonces, repito, dado el nulo beneficio que tiene para el votante individual el adquirir más conocimientos o los conocimientos suficientes para volverse un votante competente, resulta una proposición muy perdedora el hacerlo, ¿no? Simplemente es ilógico. Y ahí el por qué es racional. Porque desde el punto de vista del individuo, pues simplemente, ¿para qué gastar 1,000 pesos en algo que te produce beneficios que tú valoras en 500 pesos? No, no tiene sentido. Eso sería irracional, ¿no? Entonces, la ignorancia racional es algo adecuado, es algo necesario, es algo necesario para que la gente pueda llevar a cabo una vida, pues, en sus términos, ¿no? Porque repito, o sea, buscar adquirir todo el conocimiento disponible en el mundo, pues es una proposición que vaya, que no lleva a ningún lado, ¿no? Entonces, en virtud de esto, es evidente que el votante no tiene ningún incentivo para informarse lo suficiente para que al momento de estar en la urna, su voto sea un voto realmente informado, ¿no? La vasta mayoría de los votantes obtienen la información de forma, pues, pasajera. Es decir, lo poco que creen saber en términos de ciencia política y de economía emana de alguna conversación que tuvieron en algún bar o en algún café, ¿no? La opinión de algún comentador político que escucha mientras van manejando a su trabajo, ¿no? Lo que escuchan en las noticias, lo que escuchan a alguna persona decir mientras van caminando en la calle, etcétera. Es un conocimiento, pues, que se adquiere de forma, sin el propósito de adquirir conocimiento, ¿no? Simplemente conocimiento que llega de forma un tanto aleatoria, podríamos decirlo, ¿no? Y de ahí emana, pues repito, el por qué la gente a veces está tan desinformada, ¿no? Y repito, o sea, esperar que esto cambie, pues es una proposición bastante ilógica. No va a pasar, ¿no? A eso hay que sumar el hecho de que la forma en la que nuestro cerebro opera hace que sea mucho más difícil que una vez que las personas ya tienen un credo definido, estén dispuestas a cambiar. Repito, aunque ese credo no hayan invertido mucho en adquirirlo, simplemente se ha formado con opiniones que escuchan por aquí y por allá. Una vez que ya tienen una ideología más o menos formada, que la mafia del poder es mala, que el PRI robó más, que lo que tú quieras, ¿no? Que el capitalismo es algo rapaz y que solamente beneficia a los ricos. Una vez que la gente forma una postura, es muy difícil sacarla de la misma porque nuestro cerebro opera de tal forma, y esto es algo bien interesante que fue demostrado por experimentos llamados por Roger Sperry y Michael Gazzaniga, experimentos que le valieron el premio Nobel en medicina al primero. Estos experimentos demostraron qué tan importante es para nuestro cerebro el tener coherencia, el buscar sentir que la vida, que la realidad, que todo, que básicamente nuestra experiencia está ordenada de forma coherente, ¿no? Entonces, lo que busca nuestro cerebro hacer es ordenar todas nuestras experiencias, todos nuestros conocimientos de tal forma que podamos construir una narrativa más o menos coherente. Y una vez que después de mucho esfuerzo, nuestro cerebro ha conseguido construir una narrativa que suena coherente, nuestro cerebro no quiere perder esa coherencia, ¿sí? Entonces, si una persona ya cree que que la vida en sociedad es explicada por esta lucha entre buenos y malos, ricos y pobres, es difícil sacarla de esa postura, puesto que su cerebro necesita la certidumbre, ¿no? Necesita esta certidumbre cognitiva, que es un término que ocupa un autor que se llama David DiSalvo, certidumbre cognitiva. Y esta búsqueda de certidumbre cognitiva es la que te lleva a ser cerrado, ¿no? A no estar dispuesto a escuchar nuevas ideas. El cerebro ve un costo, ¿no? Igual en términos económicos, para el cerebro es costoso, es un bien
absoluto el tener una idea, una narrativa coherente y ve como costoso el aceptar ideas que amenazan la coherencia de tal narrativa, ¿no? Hay experimentos también bastante interesantes que fueron llevados a cabo por un científico político, que también es neurocientífico, que se llama Drew Weston, y estos experimentos justamente muestran qué tanto repele nuestro cerebro las ideas que amenazan nuestra identidad y la coherencia con la que hemos construido nuestra narrativa, ¿no? Eso se llevaron a cabo en Estados Unidos y básicamente consistían en tomar a personas que eran demócratas de hueso colorado o republicanas de hueso colorado, ¿no? Y lo que tú veías era algo bien interesante, en donde si tú le dabas a la gente que favorecía al Partido Demócrata con todo su corazón información que contradecía sus creencias, que ponía, por ejemplo, en una mala postura a un político demócrata, las áreas del cerebro que están comúnmente asociadas, porque esto se lleva a cabo mientras las personas estaban dentro de máquinas de resonancia magnética funcional. Entonces, cuando tú le presentabas a las personas, a los demócratas de hueso colorado, información que atentaba contra los demócratas, las áreas del cerebro comúnmente asociadas con las emociones se activaban y se desactivaban las áreas del cerebro comúnmente asociadas con el análisis racional, dando lugar a una serie de argumentos no basados en la realidad, es decir, dando lugar a la cerrazón, a la incapacidad de cambiar de opinión y a una postura defensiva, a veces hasta que llevaba a emociones tales como la ira, ¿no? De frente a la información que se estaba presentando. Lo mismo pasaba con los republicanos. Si tú le ponías a un republicano evidencia de que un político republicano había actuado de forma inmoral o, por ejemplo, corrupta, etcétera, las personas se negaban a aceptarlo. Repito, se activaban los circuitos del cerebro que normalmente se asocian con las emociones al tiempo que se desactivaban o que reducían en actividades, es un término más adecuado, se reducía la actividad de los circuitos neuronales que comúnmente se asocian con el razonamiento lógico, ¿no? Y todo esto para justamente recordar lo defectuoso que es el ejercicio democrático, ¿no? Por la forma en la que nuestro cerebro opera, por esta desafortunada realidad de la ignorancia racional, ¿no? Las democracias nunca van a ser perfectas porque la gente que tiene que elegir al gobernante en turno no puede llevar a cabo decisiones prudentes, puesto que el costo que cada individuo enfrenta al momento de informarse supera los beneficios de adquirir tal información, al menos a nivel individual. Y dado que esto pues no va a cambiar, es siempre importante perder un poquito de fe en esta idea que tiene la gente de que el Estado va a procurar nuestros intereses, ¿no? De que el Estado, de que el gobierno es un organismo que puede dirigir la sociedad para bien. ¿Por qué? Porque si el gobierno, si los representantes del gobierno son elegidos a través de un proceso defectuoso por naturaleza, un proceso plagado de desinformación e ignorancia, es prácticamente imposible que las personas que resulten electas a través de este proceso sean realmente las personas más capaces y más morales para dirigir a una sociedad, ¿sí? Entonces, una vez aceptamos esto, que yo creo que la evidencia, que por supuesto no espero que lo que puedo decir a lo largo de estos minutos en un video sea suficiente para convencer a nadie, yo invito a todas las personas que pudieran estar viendo esto a revisar estos recursos que he citado, el trabajo de Michael Gazzaniga, el trabajo de Drew Weston, el trabajo de David DiSalvo, el trabajo de un economista que se llama Brian Kaplan, que habla a longitud al respecto de esto, Tomás Di Lorenzo, todo lo que tiene que ver con la escuela de Public Choice, que es en la economía que habla de cómo es que los agentes gubernamentales actúan precisamente no en busca del bien social, sino del bien individual, etcétera. Invito a todas las personas que pudieran estar viendo esto a informarse de este tipo de temas, puesto que esto les permitirá hacerse de la idea de que las democracias están condenadas a elegir a gente incapaz, a gente inmoral, a gente mentirosa, a gente que va a implementar políticas que suenan bien en teoría, pero realmente son desastrosas en la práctica, que es lo que vemos vez tras vez tras vez, en lugar tras lugar tras lugar, ¿sí? Y una vez aceptamos esto, una vez aceptamos esta realidad, la conclusión lógica se vuelve aquella por la que abogamos los libertarios, que es la reducción del poder
que ejerce el gobierno sobre nuestras vidas. ¿Por qué? Porque si la gente que va a ocupar esos puestos es gente elegida a través de un proceso, repito, de ignorancia e información incorrecta, es lógico quitarles poder sobre nuestra vida porque así lo que vamos a conseguir es evitar que esos representantes nos jodan de forma excesiva la vida. Vamos a limitar el daño que la clase política le puede hacer a la sociedad al retirarle poder al Estado. ¿Sí? Es por eso por lo que una corriente del libertarianismo, que es la del minarquismo, aboga que es justamente lo que decía el Nobel de Economía Milton Friedman. El gobierno debería ser limitado a asegurarse que exista un Estado de Derecho a través de la provisión de cortes y un sistema de policía y asegurarse de que el país tiene cómo protegerse de invasiones externas a través de la provisión de un ejército. Nada más. Nada más, porque esos son los únicos ejercicios del poder del Estado que no están sujetos o que no resultarían, vaya, en demasiado desastre una vez tengan que actuar los gobernantes electos a través de este proceso imperfecto que he descrito, ¿no? Entonces, esa es justamente la idea que quería transmitir hoy. Quitarnos de la cabeza esta idea de que la democracia produce buenos gobernantes porque es la voz de la mayoría. No, 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 no. Cualquier persona que haya vivido ya lo suficiente sabrá o se habrá encontrado ya a mucha gente en su vida que a veces produce la pregunta, ¿cómo es que esta persona puede votar, no? Y así es esto, ¿no? Desafortunadamente es esa realidad que nos plaga y por lo mismo es importante ver con un ojo más crítico el ejercicio democrático.